Dios los bendiga. Estamos aquí para poder compartir la palabra del Señor y en esta oportunidad vamos a compartir el tema de identidad. Hoy más que nunca la identidad está muy cuestionada, sobrevalorada. El mundo ahora quiere pensar que ya no solo es hombre y mujer, sino que hay muchos más géneros. Y esto depende de cada persona, de sus emociones, de cómo se perciba a sí mismo. De pronto se pueden sentir perro o un objeto y pretenden que los respetemos de esa manera. El problema en realidad no solamente es eso, sino que es una falta de identidad. El mundo está ahora carente de identidad. Eh, Desde que el mundo se alejó más de Dios de lo que ya de por sí estaba, los valores espirituales y por consiguiente los valores morales se devaluaron, se perdieron, dejando así que cada persona le dé el valor moral, incluso espiritual, a lo que quiera, como quiera, según su percepción de las cosas e incluso de su estado de ánimo. Una pregunta, ¿esto ha afectado a la iglesia? De alguna manera sí, sobre todo en los más jóvenes, adolescentes y niños. La iglesia ahora tiene la gran responsabilidad de ofrecer una identidad correcta a las nuevas generaciones. Y es necesario que como iglesia del Señor tomemos correctamente primero nuestra identidad en Cristo. Bueno, ¿qué me define como cristiano? ¿Por qué puedo decirme cristiano? Para empezar, ¿qué es un cristiano? Bueno, un cristiano es un seguidor de Cristo y esto lo podríamos saber o se podría deducir. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nos regimos por las enseñanzas de Cristo y esto no es de saberlo únicamente, más bien es de vivirlo. Lo que da autoridad de llamarse cristiano es la evidencia que presentamos en la vida diaria. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y esto es lo que nos va a definir, para empezar, como cristianos. El llamarnos cristianos es el vivir como Jesús vivió. A lo que Jesús le daba autoridad delante del pueblo era que hacía lo que predicaba, a diferencia de los religiosos de su tiempo, que tenían mucho conocimiento, pero poco hacían de lo que predicaban. Y esto era la autoridad que Jesús tenía para poder llevar la predicación, y es la autoridad que a nosotros como cristianos debemos de llevar ahora en nuestra vida diaria, para que lo que predicamos con nuestras palabras sean soportadas con nuestros hechos. Hoy más que nunca, esa identidad como hijos de Dios nos va a dar una representatividad delante de la sociedad, una credibilidad delante de la sociedad, y podremos manifestar a Cristo en nuestras vidas. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es una característica de Jesús, en la cual nosotros tenemos que también aprender a caminar. Como cristianos tenemos que aprender a caminar en la autoridad de Jesús. Lo que a Él le daba autoridad era su vida práctica, sus hechos, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar aún más. ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen que me vea como cristiano? ¿Qué cosas puedo identificar? Antes se sabía que alguien era cristiano porque iba a la iglesia con su mejor ropa, porque llevaba su Biblia bajo el brazo, porque las mujeres llevaban falda larga, porque quizá iban sin joyas, sin maquillaje y hasta un tanto serios. Hoy en día las cosas han cambiado y si eso nos definiera como cristianos, pues entonces no lo seríamos. De pronto ya no se lleva la mejor ropa a la iglesia, o ropa formal por lo menos. Las mujeres ya no usan falda larga, ahora usan más usualmente el pantalón. El uso de joyas, maquillaje es más común entre las mujeres. Ya no llevan la Biblia bajo el brazo siquiera porque ahora es más usual llevar un celular, una tablet, donde tenemos Biblias electrónicas. Eh,
Entonces, en realidad me va a distinguir como cristiano mis actitudes de todos los días. Y no solo las de los domingos, por ejemplo, las que podemos estar en una iglesia, levantar las manos, arrodillarnos, la liturgia que tengamos. Eso no nos define como cristianos, porque eso solo lo hacemos dentro de las iglesias. Lo que hacemos fuera de las iglesias, mostrar a Cristo a la gente allá afuera, eso es lo que nos va a definir como cristianos en realidad. ¿Qué se tendría que ver en mí entonces? Los frutos del Espíritu Santo. Esto es fundamental para la vida del cristiano. En la Nueva Traducción Viviente vamos a leer Gálatas 5, 22, 23. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esto se traduce en la vida que Jesús vivió aquí en la tierra. Jesús mostró cada uno de estos frutos en su vida. Entonces, también son los frutos que se tendrían que ver en nosotros. Es decir, no basta con saberlos, hay que vivirlos. Efesios 4, 22, 24 al 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es necesario que nos despojemos por completo de nuestra antigua naturaleza y nos vistamos de la nueva naturaleza del Señor que Él mismo ha puesto en nosotros. Las acciones de una vida nueva en Cristo hacen que ya no se vean nuestra antigua naturaleza de pecado. Entonces, para que yo me vea más cristiano, también es igual a dejar de pecar. Pero no solamente es dejar de pecar porque sí, sino que en realidad debe haber conceptos coherentes, conceptos que puedan ir más allá de solo un pensamiento, sino más bien una actitud desde el corazón, el deseo de no pecar y el deseo de agradar a Dios. Entonces va mucho más allá de solamente dejar actitudes que se nos dice son malas y listo. No, se trata de poder amar al Señor de tal manera que yo no quiero ofenderlo. Y entonces puedo pecar menos cada vez más y entonces verme más como un hijo de Dios, como cristiano. Entonces, por lo tanto, parte de mi identidad como cristiano es que ya no soy un pecador. O mejor dicho, ya no soy alguien que practica el pecado. Primera de Juan 3, 8 al 9 dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Entonces ahora como cristianos enfocamos nuestras vidas a observar las actitudes de Jesús para aprenderlas y poderlas llevar a la práctica. Es decir, ser alguien que practicaba el pecado, ya no somos esas personas, dejamos de practicar la vida de pecado y comenzamos a practicar la vida de Cristo. En esencia eso me hace cristiano, entendiendo que toda esta obra hecha solo por nosotros mismos es imposible, no podríamos lograrlo y es ahí que necesitamos siempre de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien va a hacer la obra en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, quien va a producir su fruto en nosotros, va a hacer que andemos en nueva vida, va a corregir nuestras actitudes
Y aquí es cuando deja de ser solamente una religión y se transforma en un verdadero cambio por un encuentro real con Jesús. Podemos ser transformados cuando verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Si solamente somos asistentes de una iglesia, eh, dejamos de hacer cosas, dejamos de tener actitudes negativas, y eso es bueno, pero a veces se queda solamente ahí en cambiar una forma o un estilo de hacer por otro, simplemente por costumbres, por tradiciones, y no porque realmente el Espíritu Santo de Dios esté obrando en nuestros corazones. Y esto es lo más importante que tenemos que asegurarnos, que el Espíritu Santo de Dios esté ocasionando, esté produciendo su fruto en nosotros, de manera que se vea esos frutos en nosotros, y cuando se ven esos frutos, por consecuencia el pecado que está en mí es cada vez menor. Dejo de practicar el pecado y comienzo a practicar la vida de Jesús, comienzo a practicar la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús, el temple, el carácter de Jesús, y eso me lleva a cada día tener una mejor comunión, una mejor relación con Él mismo, de manera que pueda conocerle y saber las actitudes que Él espera de mí. Y entonces poder corregir aquellas actitudes. De hecho, muchas de esas actitudes negativas que teníamos, ni siquiera nos damos cuenta en qué momento las dejamos de hacer, porque empezamos a ser redireccionados a una vida completamente espiritual. Muchas veces tenemos sobrenombres o tenemos nos han catalogado de alguna manera desde nuestro pasado, por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos vivido. Muchas veces fuimos catalogados de maneras que ya no eres. Ahora como cristiano ya no eres. Ejemplo de ello, a muchos quizá fueron catalogados como fracasados o fracasadas, mujeriegos, vagos, mentirosos, mentirosas, borrachos, drogadictos, ladrones, miserables, miedosos, amargados, violentos, infieles, idólatras, maldicientes, y podríamos seguir mencionando muchas cosas. Y fuimos identificados de esa manera. El mundo nos dio una identidad y hacíamos esas cosas. Por cuanto ahora estamos en Cristo y por el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, dejamos de ser esas personas. Y hoy Dios quiere que te diga que ya no eres ese mismo fracasado o fracasada, que ya no eres ese mismo borracho o borracha, que ya no eres esa persona que el mundo te catalogó de alguna manera, que ya no eres incluso la persona que fuiste hace unos días o incluso el día de ayer. Dios está transformando continuamente tu vida y necesitas saber eso, porque es la gracia del Señor la que está permitiendo que tú y yo podamos ser transformados, que tú y yo podamos ser renovados cada día, cambiados a su imagen. Entonces dejamos de ser esos amargados, por ejemplo, que fuimos. Y aunque de pronto el mundo nos los quiera volver a echar en la cara, aunque de pronto la gente que nos conocía siga teniendo ese pensamiento acerca de nosotros, nosotros tenemos que tener una convicción en nuestra mente y en nuestro corazón de que verdaderamente somos hijos de Dios, y por lo tanto, aunque el mundo de alguna manera nos cuestione, aunque la familia o los amigos nos cuestione y nos quiera hacer volver a esa idea de lo que éramos, aunque incluso nuestros mismos pensamientos nos traicionen y nos quieran hacer ver de pronto como los mismos que éramos antes, Dios hoy quiere que te diga que ya no lo eres. Y ya no lo eres no por ti, ni por mí, sino que ya no lo eres por la gracia de Dios, por su favor, por su bendición, por el Espíritu Santo que habita en ti. Y esto es algo que tú debes de atesorar y de recordar cada día. ¿Quién eres entonces en Cristo? ¿Quién eres
en el Señor. Déjame decirte una serie de cosas que tú eres en Cristo, que te van a dar identidad. No solamente, bueno, ya soy hijo de Dios y por lo tanto soy cristiano y eso me da una identidad religiosa. No, sino en realidad lo que eres, lo que vales para el Señor. ¿Quién soy en Cristo? Bueno, soy una nueva creación. 2 Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eres una nueva creación. Ya no eres más lo que fuiste. A partir de que tú viniste a Cristo, tuviste un encuentro con Él, ya no eres más esa persona. Has dejado de ser esa persona y eres una nueva creación, una persona completamente nueva, y eso es por la gracia y la bendición del Señor. ¿Quién más soy? Soy un hijo de Dios. Esto es común escucharlo y mucha gente incluso lo puede decir, pero en realidad, ¿quién es catalogado como un hijo de Dios? Veamos Juan capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean, este versículo es importantísimo porque nos está diciendo que a los que le hemos recibido, a los que hemos creído en el nombre de Jesucristo, en su obra en la cruz, en su obra redentora en la cruz, en su sacrificio por nuestros pecados, en la resurrección entre los muertos, nos ha hecho hijos de Dios. Y no solamente hijos, nos dio esa autoridad de poder ser llamados hijos de Dios. Entonces ahora es importante que yo conozca más del Señor y cómo se comporta el Hijo de Dios, Jesucristo, para que yo pueda comportarme cada día más apegado a Él y me parezca más a Él. Romanos 8:14 y 16 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú tienes al Espíritu de Dios, si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres hijo de Dios. Verso 16 dice, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esto es importantísimo y por eso es tan importante que no solo llegues a la iglesia, sino que realmente estés convencido con todo tu corazón de que Cristo es tu Señor, de que creas verdaderamente en Él, de que no hay otro como Él, no hay nadie como Él, y Él sea tu único, suficiente mediador entre Dios y tú. Entonces viene el Espíritu Santo a morar en ti y hace que tu espíritu se una con el Espíritu Santo de Dios, y esto confirma que somos hijos de Dios, que eres hijo de Dios. ¿Quién soy en Cristo? Pueblo elegido, sacerdotes del Rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Eso lo leemos en 1 Pedro 2:9. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Eso es lo que somos para el Señor. A partir de que venimos a Cristo, a partir de que somos salvos, a partir de que llevamos su nombre como cristianos, somos ese pueblo elegido de Dios. Dios te escogió a ti. Eso tienes que tenerlo en tu corazón. Dios te escogió a ti dentro de mucha gente. Dios te escogió a ti. No es que tú hayas llegado nomás porque sí a los pies del Señor, a la iglesia. Dios te buscó y te escogió a ti. Eres un sacerdote del Rey. Eso quiere decir que tú tienes la capacidad de entrar a la presencia de Dios, de poder estar ahí, de poder rendirle adoración. Que tú puedes llegar por ti mismo a la presencia de Dios, y esto es gracias a Jesucristo únicamente. No necesitas de ninguna otra cosa. Eres una nación santa, eres un pueblo bendecido, eres un pueblo apartado por Dios.
una posesión exclusiva de Dios. Y esto es maravilloso, eres exclusivo de Dios y eso es algo que también tienes que meter en tu corazón. Ya no le perteneces al mundo, ya no le perteneces a nadie más, eres exclusivo, exclusiva de Dios. Y eso quiere decir también que tú ya no debes de estar jugando con el mundo, que tú hoy debes de tomar tu identidad y definirte completamente por ser un hijo de Dios, por ser esa propiedad exclusiva de Dios. Eso quiere decir que también que tú ya no te perteneces a ti mismo, que es Dios quien debe de gobernar en tu vida, que su voluntad es la que debe de obrar y operar en tu vida, en tu corazón. ¿Quién soy en Cristo? Libre y perdonado de todos mis pecados. Colosenses 1:14 dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él nos ha dado libertad y ha perdonado todos nuestros pecados. Ya no, por eso te decía hace un rato, ya no eres aquella persona porque Dios ya te perdonó, Dios ya te limpió, Dios ya te dio la libertad que tú necesitabas y ahora tú puedes andar en libertad, tú puedes andar en una nueva vida que Dios te ha dado a través de Cristo Jesús. Entonces, la deuda que tenías con Dios ya fue pagada y fue pagada por Cristo en la cruz. Y eso es algo que necesitas también tener bien presente. Que el Señor, con todo su amor, pagó por tus pecados. Lo que tú merecías, el Señor pagó por ti, para que hoy tú pudieras tener esta libertad y disfrutar de esta libertad. ¿Quién soy en Cristo? Soy libre de condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, tú ya no estás condenado, tú ya no vas para una muerte eterna, tú vas para una vida eterna. Y desde ahora tú ya no estás condenado. Lo que tú debías al Señor, Cristo ya lo pagó. Y por eso mismo estás libre de esa condenación. Porque Él recibió la condenación que tú y yo merecíamos, Él la recibió. Y entonces ahora nos da esa libertad para ya no ser condenados. Y entonces nos espera una vida eterna con Cristo Jesús. Importante, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, nuestra definición en nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, nos dice que dejemos las cosas de la carne, que dejemos las cosas del mundo y tomemos completamente nuestra identidad en Cristo Jesús y dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros y el fruto de su Espíritu se vea en nosotros. ¿Quién más soy en Cristo? Soy templo de Dios. 1 Corintios 3:16 al 17 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Tú eres templo de Dios, tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que cuando tú tuviste un encuentro con Cristo, Él vino a habitar en ti, su Espíritu Santo, a pesar de quién eras, Él vino a habitar en ti, para hacer esa transformación en ti, para provocar esos cambios verdaderos en ti, para que todas las cosas del pasado en realidad se queden ahí y tú puedas vivir en una nueva vida, en novedad de vida por la obra del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo a través de su Espíritu habita en ti. Y tú debes valorar eso, porque tú no es que Dios esté lejos o esté en el cielo y tengamos que voltear hacia el cielo. No, está en tu corazón, está en ti mismo. Él se administró de tal manera que pudiera habitar en cada uno de nosotros para estar más cerca de nosotros. Eso es un inmenso amor, un Dios santo habitando en gente que en realidad no somos tan santos, que sin embargo Él mismo, por Él mismo,
somos llamados santos, somos un pueblo apartado para Dios. Soy hechura de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Él nos hizo, Él nos formó, Él nos pensó, no nada más nos lanzó a la vida porque sí. Él tiene un propósito para ti y Él te amó desde que te estaba pensando, desde que te estaba creando. Él te amó, eres hechura de Dios. Soy justo. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Date cuenta, eres llamado justo, cuando en realidad a veces no actuamos mucho con justicia, pero somos justos ante los ojos de Dios por la obra de Jesucristo, y es para vivir eternamente agradecidos. Él nos justificó delante del Padre, delante de Dios, de manera que ahora podamos tener acceso a Dios, podamos ser considerados justos y tener ese tipo de privilegios. Y esto solamente es gracias a la obra de Jesucristo. Por eso es que debemos de vivir eternamente agradecidos con Él, porque nada de esto sería posible por nosotros mismos. Nuestras justicias, dice la palabra del Señor, vienen a ser como trapos de inmundicia, es decir, no sirven para nada. Nuestras propias justicias tenía que ser a partir de Jesucristo, para que por su justicia nosotros pudiéramos ser declarados justos. ¿Quién más soy en Cristo Jesús? Soy siervo de Dios y de su justicia. Romanos 6:18 dice, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Romanos 6:22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Ahora somos siervos de Dios, esclavos de Jesucristo. Siervos de su justicia, es decir, servimos a Dios, pero también servimos a los demás. Y ahí es donde esa justicia que ha sido puesta en nosotros por Cristo Jesús, en su Espíritu Santo, ese amor hacia Dios, también se tiene que ver reflejado hacia el mundo, hacia los demás, de manera que el mundo pueda creer, pueda confiar en el Señor, pueda acercar su vida a Cristo. Entonces, en Dios, mi identidad también es como siervo de Dios y como siervo de su justicia. Soy santo. 1 Corintios 1:2 dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. A través de Jesucristo nosotros fuimos declarados santos, recibimos una santificación. Él nos puso de estar perdidos en nuestros delitos y pecados, de merecer la muerte, nos trasladó al reino de su amado Hijo y nos ha declarado santos, nos ha declarado sin mancha delante de Dios, nos ha apartado de la maldad del mundo, de la suciedad del mundo, para vivir en la santidad de Dios. Y esto es algo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros no podíamos lograrlo. Nadie humanamente puede lograr la santidad. Una vez más, es la obra de Jesucristo en nosotros quien nos ha santificado, quien nos ha hecho santos. Y entonces nos presenta santos también delante del Padre. Y esto es bien importante porque somos llamados así por el Señor. Él mismo decía, sed santos como yo soy santo. Toma tu identidad en la santidad del Señor. Toma tu identidad en la santidad como hijo de Dios. Soy sal de la tierra. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada?
la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la sal de la tierra, decía el Señor. Nosotros somos aquellos a quienes Dios da esa capacidad de poderle dar sabor a este mundo, de poder hacer que permanezcan en el Señor, guiarlos hacia el Señor. Esa es nuestra labor como iglesia. Somos la luz del mundo. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina, no puede esconderse. De esa manera no podemos escondernos, no debemos de escondernos. Hoy más que nunca debemos estar presentes en la sociedad de este mundo. La iglesia necesita estar presente en la sociedad de este mundo, ser verdaderamente luz. A veces la luz es tan intensa que llega a ofender la vista. A veces es necesario que nosotros estemos delante del mundo de esa manera. Quizá nuestra presencia misma pueda ser un tanto ofensiva, pero es necesario que estemos ahí para poder llevar las buenas nuevas de salvación, ser verdaderamente esa luz que de pronto quizá les va a ofender, pero que hay una gran probabilidad de que los pueda hacer salvos también y que puedan venir juntamente con nosotros a poder adorar a nuestro Señor. ¿Quién más soy en Cristo Jesús? Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Él nos reconcilió consigo mismo para que después nosotros reconciliemos a las personas con Dios. Y esto es algo parte de lo que estamos hablando, de ser la luz. Somos encargados de reconciliar a la gente con Dios, pero necesitamos ir a esa gente, necesitamos estar presentes en la sociedad para que entonces podamos reconciliar a esas personas con Cristo. Soy heredero de Dios. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira, somos herederos del Señor, somos herederos de Dios, vamos a heredar la vida eterna y quizá muchas otras cosas más que el Señor tenga preparadas para nosotros en lo eterno, pero juntamente con Cristo y por la obra de Cristo somos herederos de Dios. O sea, no somos cualquier persona, no estás devaluado como persona, sino que Dios te está dando una identidad como su hijo, y como su hijo te toca la herencia del Señor. Soy ciudadano del cielo. Filipenses 3:20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía ya no está aquí en la tierra, ya no pertenecemos a la tierra. Ahora pertenecemos a lo eterno, pertenecemos a donde está el Señor, pertenecemos al cielo. Estamos de paso únicamente y esperamos a que nuestro Señor vuelva por nosotros. Soy hijo de la luz, no de oscuridad. Primera de Tesalonicenses 5:5 dice, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Ya no pertenecemos más a las tinieblas, ya no pertenecemos más al diablo, ya no se deben de ver las obras de Satanás en nuestras vidas, ya no se deben de ver las obras de las tinieblas en nuestras vidas, las obras de los demás. Tiene que haber una diferencia en nosotros como hijos de luz, llevando luz. Somos hijos ya de la luz del Señor. ¿Quién más soy en Cristo? Soy enemigo del diablo. 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo muy fuerte, que es Satanás, que quiere devorarnos. Y tenemos que estar alerta ante eso. No para que lo andemos viendo en todas partes, porque no es esa la motivación, pero que sí que estemos conscientes que es parte de una realidad. Y la misma palabra nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes, espíritus malignos. Es parte de lo que tenemos como cristianos. No le demos más importancia de lo que tiene, porque el único que debe tener la importancia en nuestra vida
es Cristo Jesús. Y cuando estamos dedicados al Señor, también Satanás huye delante nuestro. Estamos sometidos a Dios, estamos sometidos al Señor, estamos obedeciendo al Señor, entonces el diablo va a huir de nosotros. Podríamos mencionar muchas otras características que nos dan identidad como hijos de Dios, pero recuerden que no solo es saberlas, no solo es creerlas incluso, sino que realmente es vivirlas, ponerlas en nuestro corazón. Es la nueva vida que Cristo nos dio. Tenemos que aprovechar esa nueva vida y dejar a un lado lo viejo. Mira, nos podrían quitar todo: títulos, apellidos, logros, carisma, todo lo que quizá tú seas. Pero de todas maneras estas características no iban a permanecer para siempre. Así que tu identidad, que no dependa de nadie más que de Cristo mismo. Todo lo demás se termina. Y esto es a lo que el mundo le hace falta. Y por eso busca identidad en lo que sea, literalmente. Ahora pues, como iglesia del Señor, sabiendo nuestra identidad, viviendo nuestra identidad, invitemos a nuestras familias, amigos, compañeros de escuela, de trabajo, a tomar la identidad que es en Cristo Jesús, la que permanece para siempre. Es necesario que tú y yo tomemos nuestra identidad hoy, más que nunca, en el Señor. Nos dejemos de cualquier otra cosa, nos dejemos de cosas de allá afuera, del mundo, y permitamos que la identidad que nos ha dado en nuestro Señor Jesucristo pueda ser cada vez más visible. Deja que el Espíritu Santo esté obrando más en ti. Lee más tu Biblia, ten más comunión con Él. Deja que Él te dirija, deja que ya no sean tus pensamientos, como tú percibes la vida, sino como Dios percibe la vida para ti. Déjate guiar por Él. Y entonces no solo irán tus palabras, sino también irán tus acciones, las cuales te van a respaldar y te van a dar autoridad como hijo de Dios, como hija de Dios. Y entonces el mundo también verá y dirá, verdaderamente esta es hijo de Dios, es hija de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra de hoy. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has hablado y tú nos has dirigido hacia ti, Señor. Quieres aún más corregir el cómo vivimos cada día, nuestra identidad en ti, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes a cada uno, Señor, a tomar verdaderamente nuestra identidad en ti como hijos de Dios, como los cristianos que somos, en verdad, Señor, poder ser cristianos, Señor, en todo nuestro estilo de vida. Al lugar donde vayamos, Señor, podamos mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios, Señor. Y no por solamente mostrar o demostrar algo a alguien, sino, Padre, porque verdaderamente somos hijos de Dios, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir como tú quieres, Señor. Ayúdanos a conocerte más de tal manera que podamos realmente seguir tus pasos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y ruego por cada uno de los que han escuchado, Señor, que esa identidad que es en ti, Señor, pueda abundar en su corazón. Esta palabra pueda abundar en su mente, Señor, y pueda, Señor, mover sus corazones hacia ti, Señor, y muchos puedan creer por el testimonio de ellos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Dios los guarde.